Hola, bienvenidos de nuevo. Vamos a dar comienzo ahora a la serie de vídeos en la que vamos a explicar el concepto de la literatura dentro de la escuela estructuralista. Es el último tema del curso, pero también es el más largo, así que lo hemos dividido en 3 vídeos. El primero lo vamos a centrar en el Círculo Lingüístico de Praga, que tiene muchos vínculos con el formalismo ruso, con el tema anterior, en concreto con la figura de Roman Jakobson, y vamos a dedicarlo, igual que hacíamos en el formalismo ruso, a explicar básicamente los conceptos, ¿vale? Que es lo más importante independientemente de la historia y de otras cuestiones. Vamos a dedicarlo, por lo tanto, a explicar el concepto de la función poética. Bien, el estructuralismo, igual que el formalismo, se guía por las claves del modelo lingüístico, de una manera incluso más exagerada, porque el estructuralismo ha adquirido un prestigio fundamental en el entorno de las ciencias humanas, y de nuevo recuerdo que venimos del concepto de la literatura como sistema de Tinianov, y que por lo tanto se considera la particularidad del hecho literario desde el propio concepto de estructura, que significa que es un sistema de relaciones y por lo tanto es un sistema formal de cuestiones que interaccionan entre sí, y en esa interacción es donde se generan los significados. Este es el concepto que van a manejar los estructuralistas, que se van a dedicar a la teoría de la literatura y se van a centrar obviamente en la cuestión del significado literario, que como hemos visto es un significado sui generis que identificamos en la introducción como un significado múltiple, polisémico, muchas veces negativo por su relación con la realidad o con el referente, y que incluso llega un momento en que se disemina de tal manera, recordad los significados múltiples que daba lugar a un enunciado tan sencillo como el hombre se hundió en el oscuro vacío, van a diseminarse de tal manera que se van a volver incluso contra la propia noción de sentido. Frente al formalismo, el estructuralismo incorpora ya, por supuesto, la dimensión sociológica, considera la literatura como un sistema absolutamente dinámico y además incorpora también la dimensión pragmática. A partir de la pragmática, recuerdo un poco lo que es la pragmática, que es la ciencia que estudia el acto de comunicación, se va a tener en cuenta el mensaje literario dentro del acto de comunicación y por lo tanto inserto en un acto comunicativo con todos sus elementos. La primera definición estructuralista de literatura parte de la idea de las funciones del lenguaje que había sido establecida por Karl Willer y que implica que el lenguaje dentro del ámbito de la comunicación desarrolla distintas funciones y se centra en uno u otro de los ámbitos de la comunicación. Por ejemplo, la función referencial se centra en el referente real, en la realidad, e implica informar de manera objetiva. La intención del emisor es informar de manera objetiva. La función expresiva es expresar emociones o cuestiones subjetivas, y la apelativa es llamar la atención del receptor. En este marco va a surgir el concepto de la función poética, que es manejado fundamentalmente por Jakobson y por Mukarovsky. La función poética se despega absolutamente, como ya ocurría en el formalismo ruso, del resto de las funciones del lenguaje, porque la intención del emisor no es comunicar, o no es solo comunicar, sino que además tiene una intención artística. ¿Qué significado tiene esto? ¿En qué elemento de la comunicación se va a centrar el emisor cuando utiliza el lenguaje en un sentido poético, cuando utiliza la función poética del lenguaje? Pues se va a centrar en el propio mensaje. De nuevo hay un concepto de autorreflexividad y que nos permite deducir la autonomía del mensaje literario, porque el mensaje se vuelve sobre sí mismo, sobre su propia forma. Esto va a tener 2 implicaciones fundamentales en la historia de la teoría de la literatura y en nuestra pregunta sobre qué es aquello de lo que hablamos cuando hablamos de literatura, que van a ser el relativismo y la ambigüedad. Vamos a empezar por la teoría de Mukarovsky. ¿Vale? Vamos a poner, como hemos hecho otras veces, como ejemplo un poema, que es el romance Sonámbulo de Lorca, bastante conocido por todos, por eso lo he escogido, y vamos a hablar de cómo Mukarovsky, partiendo de esta idea de la función poética y de la intención de un emisor que revierte el foco de atención en el propio mensaje, plantea la idea de una semántica interna, pero también de una semántica externa. Es decir, si tenemos en cuenta todos los presupuestos formalistas y la idea de la función poética, el propio mensaje poético simplemente discurriría dentro de sus propios límites, es decir, llamaría la atención sobre sí mismo. En cambio, Mukarovsky dice que hay toda una semántica externa que el receptor del mensaje, obviamente el emisor tampoco, no puede soslayar.
¿Esto qué significa? Pues si cogemos alguno de los ejemplos que tenéis detrás de mí en la pantalla, por ejemplo, uno de los sintagmas que están marcados en negrita, el pez de sombra, dice Lorca: verde que te quiero verde, estoy leyendo la segunda columna, grandes estrellas de escarcha vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba. La idea de la semántica interna, que es la de la función poética, vendría a decir que el pez de sombra se desvincula completamente de la idea de un pez real. A la hora de hablar de pez de sombra, Lorca rompe la relación de la palabra, del significante, con el referente real. Y el pez de sombra es una cosa que se gestiona en el poema de manera absolutamente autónoma. En cambio, Mukarovsky lo que dice es que de alguna manera ni el hablante ni el receptor se pueden olvidar nunca de lo que significa realmente el pez. Y de alguna manera hay un vínculo con el significado objetivo, que es el pez en la realidad, como si dijéramos un pez en un estanque, y en el movimiento que se da entre la realidad del pez que se abandona en el poema a través del pez de sombra y el propio pez de sombra que se supone que existe de manera absolutamente autónoma en el poema, en ese trayecto es donde realmente está el valor poético y donde se funda la idea de la ambigüedad del significado poético. Es decir, de ninguna manera podemos leer ni las grandes estrellas de escarcha, ni el pez de sombra, ni los ojos de fría plata como un pez real, como unas estrellas reales o como unos ojos reales. Nos remiten a otro ámbito, al ámbito artístico. Sin embargo, en la medida en que no podemos olvidar de ninguna manera lo que esas cosas significan, se genera la ambigüedad del significado poético entre la realidad, estrella, pez que nosotros conocemos, y el pez de sombra, las estrellas de escarcha o los ojos de fría plata. Es una especie de significado móvil, de ahí que podamos producir tantos significados a partir de un enunciado poético, y cuando en un enunciado normal comunicativo esto no ocurre. Bien, vamos ahora a explicar un poquito la idea de la función poética aplicada al análisis de un poema, o como digamos que concreta Jacobson la idea de la función poética, que es cuando el emisor intenta focalizarse en el mensaje y pone su atención, o el mensaje pone su atención en la propia forma del mensaje. Vamos a ver cómo se explica esto en un poema, de qué manera el poema se comporta teniendo en cuenta esta idea de la función poética. Bien, Jacobson, a partir de una serie de estudios que hace sobre la afasia, se da cuenta de que cuando nosotros emitimos un enunciado, cuando hablamos, realizamos dos operaciones automáticas. La primera es una operación de selección. Nosotros, para producir un enunciado como "el señor se cayó en el agujero", tenemos que elegir entre distintos elementos de un paradigma, de un modelo. Por ejemplo, nosotros elegimos "el", para empezar a decir "el señor", pero podríamos elegir "un", "este", "ese", "aquel", elegimos "señor", pero en su lugar podríamos poner "hombre", "individuo", "viandante", y así sucesivamente podríamos elegir distintos verbos. Esto es lo que se llama un paradigma, y lo que se llama un paradigma, un modelo que está compuesto por una serie de términos que son equivalentes. Nosotros seleccionamos y a partir de esa selección sumamos entre las distintas selecciones, que son solo una que hemos hecho del paradigma, y constituimos lo que se llama el sintagma, es decir, combinamos todas esas selecciones en una estructura lineal, que es lo que llamamos el sintagma. Bien, pues la idea de la función poética para Jacobson supone que en un enunciado poético, tenemos otra vez aquí el romance sonámbulo, esa equivalencia del paradigma, que en el lenguaje común habitual estaría situada en un espacio que no podemos escuchar nunca porque solamente hemos elegido un término, se proyecta sobre el eje de combinación, se proyecta de manera lineal en el sintagma. Es decir, que de alguna manera el poema, el enunciado poético, se construye a través de equivalencias, de repeticiones, que pueden ocurrir en cualquier nivel del lenguaje. Pueden ser repeticiones fonéticas, pueden ser repeticiones morfológicas, que es donde mejor se ve, y pueden incluso ser repeticiones semánticas, porque la idea de la proyección del principio de equivalencia en el eje, en el sintagma, se va a extender también a cuestiones semánticas. El ejemplo lo tenemos aquí de manera muy clara, no solamente en la repetición del verde, "verde que te quiero verde", o la estructura que hace que el verso "verde que te quiero verde" sea un estribillo, sino, por ejemplo, en el segundo verso, el que tenéis en color marrón, "verde viento, verdes ramas", o el siguiente en color marrón, "verde carne, pelo verde". Si nosotros en un lenguaje habitual tendríamos que elegir entre viento o ramas, ¿vale?, porque podemos decir o verde viento o verdes ramas, y igual que podíamos decir el hombre o el señor, aquí eso se advierte, se percibe de manera lineal,
se utilizan las dos equivalencias y se combinan las dos equivalencias en el sintagma, de manera que el sintagma se construye a través de las equivalencias que en teoría, en el lenguaje habitual, estarían formando parte de un modelo, de un paradigma, serían una posibilidad de existencia, una posibilidad de elección, pero que nunca se van a reflejar en el enunciado. Dicho esto, como os digo, esta idea del principio de equivalencia que define de alguna manera la función poética del lenguaje se proyecta también a la cuestión semántica, y los poemas se construyen a base de lo que llamamos recurrencias semánticas, es decir, que si os fijáis en todas las partes que están en negrita y las vamos enumerando desde el verde del principio, la sombra en la cintura, verde carne, pelo verde, ojos de fría plata, la luna gitana, las grandes estrellas de escarcha, el pez de sombra, de nuevo la verde carne, el pelo verde y soñando en la mar amarga, al final todo ello es una equivalencia sobre la misma idea, que es la idea de la muerte, y de esta manera se está construyendo el tema del poema, de nuevo a través de una serie de equivalencias. Bien, espero que haya quedado claro la idea de la función poética y me gustaría poner el acento para terminar en que lo que ocurre con esta nueva forma de entender la literariedad desde el estructuralismo de Praga, que ahora la van a llamar función poética o poeticidad, es lo que va a ser específico de la literatura, este tipo de comportamientos del lenguaje, ya de pronto resulta que no es una cuestión absolutamente exclusiva de las obras literarias. Las funciones del lenguaje se mezclan en los enunciados, no hay un enunciado que tenga solamente una función del lenguaje. Yo puedo quejarme de algo a la vez que estoy informando a la persona que tengo delante o a la vez que estoy llamando su atención. Esto quiere decir, por lo tanto, que la función poética no se da solamente en las obras literarias, que por cierto, en una novela tenemos muchas otras funciones del lenguaje, no solamente la poética, sino que además, sino que se puede dar en cualquier tipo de enunciado que utilice el lenguaje de esta manera, es decir, proyectando el principio de equivalencia del eje de selección en el eje de combinación o sintagma. Puede ocurrir en la publicidad, puede ocurrir en un discurso político, puede ocurrirme a mí ahora si en algún momento utilizo el lenguaje de esta manera y, como emisora del mensaje, pongo mi atención en la propia forma del mensaje. Bien, pues muchas gracias. A continuación vamos a hablar del estructuralismo en el contexto francés.